Juan, Ya. pon a Grover como co-host. No, como cojudo. Empieza. Ya. No importa que sea Salvador, disculpa que interrumpa. He hablado con Orlando Osorio. A lo mejor ya el próximo sábado, no mañana, podríamos tener la reunión, la conferencia de Marco González. Ya está casi listo. Quería informarles nada más. Ya Juancito. después nos informas por escrito. No, por escrito no, nada que ver. No quiero. Juancito, lo del Oral. Chito también, que ya está todo listo. ¿Qué? Lo del Chito, prográmalo también porque está todo listo. No está listo. Grover, todavía falta enviar. ¿Qué dijiste, Salvador de Grover? No, que lo ponga, que nos lo diga, nos lo recuerde después Ya. por WhatsApp. Quito. Vamos a ver. Bueno, muy buenas tardes con todos los integrantes de esta fraternidad virtual de Hades. Hoy hemos sido convocados para analizar la segunda parte del tema, la situación política postelectoral. Se organizará, como la vez pasada, una mesa redonda que igualmente se regirá por las siguientes pautas. Después del diagnóstico abordado en la sesión de la vez pasada por los ponentes, ahora se abocarán a responder la pregunta: ¿qué puede pasar en la segunda vuelta? Riesgos, oportunidades. Los ponentes son, por orden alfabético, Hugo Calderón, Hugo García Salvatecchi, Carlos Salazar y Raúl Venero. Cada ponente tendrá un espacio, esta vez de 20 minutos, porque es una sola intervención. Se les avisará cuando les resten 3 minutos. El orden de los ponentes es por sorteo, como la otra vez. Voy a pedir que, a ver quién, Pablo Rubianes, por favor, escoge uno de los números que estoy mostrando. Para empezar, el 5. El 5. Comienza Hugo García Salvatecchi. Otro Bueno. número. Otro número, Pablo. El 2. El 2. Hugo Calderón será el segundo ponente. Y otro más. 3. Raúl Venero. Y por último, Carlos Salazar. Entonces, el orden quedaría Hugo García Salvatecchi, Hugo Calderón, Raúl Venero, Carlos Salazar. Se les avisará cuando le resten 3 minutos. El orden de los ponentes ya está igual que la otra vez. Contamos con un cronometrista que será Grover Johnson, quien avisará a cada ponente cuando le resten 3 minutos. La sección preguntas, al final, también tendrá un límite de 3 minutos como máximo por cada intervención, para dar oportunidad al mayor número de intervenciones. Muy bien, entonces damos la palabra en primer lugar a nuestro hermano Hugo García Salvatecchi, que queda con la palabra. Muchas gracias. Yo he tratado más bien de presentar una especie de génesis de nuestra evolución política para explicarnos en primer lugar lo que está pasando y después lo que viene. Y me quedé prácticamente en la década de los 70. En el año 56, con la convivencia, cambió definitivamente el panorama político del Perú. Ya se dejó ese dualismo entre un partido que representaba al pueblo, luchar contra 3 instituciones, ¿no?, lo que se llamaba el civilismo, con sotana, clericalismo,
el civilismo con uniforme, el militarismo, y el civilismo del Club Nacional, que tenían como vocero el comercio. Ya a partir del año 56 se dan diversos partidos políticos. El objetivo de la convivencia fue precisamente crear un ambiente, un espacio en el que pudiesen surgir los partidos políticos. Surgió Acción Popular, la Democracia Cristiana, las diferentes variantes de la izquierda, donde ya hay una confrontación política y se da un cambio de los agentes políticos anteriores. En primer lugar, el APRA, que en gran parte por las grandes persecuciones se había pasmado, había dejado, diríamos, de desarrollar una serie de sus ideas. Por otro lado, se encontró con un problema especial. En tiempo de la lucha de la clandestinidad, no se impone en una institución el que mejor piensa, sino el que mejor se defiende físicamente. Surgió un movimiento de choque que inicialmente tuvo el objetivo de defenderse, pero que generó hábitos indudablemente de violencia, que no solamente se mostraron hacia afuera, sino se mostraron también hacia adentro. Hay, por lo tanto, un nuevo antiaprismo a partir del año 56. Ya no es el antiaprismo de los que se oponían siempre y llanamente a los cambios, ¿no?, a las reformas políticas, a las reformas sociales, sino surge un antiaprismo que tiene una base indudablemente que hay que comprender. Vamos a poner un ejemplo. Thyssen se divorcia de la señora Picasso, hermana del papá de nuestros compañeros Picasso, y le incendia en la casa. Por lo que pasó con la familia de los Correntes. O sea, surge un antiaprismo motivado únicamente por haber sufrido una serie de elementos de violencia y que por lo tanto tienen cierta justificación histórica, tal como lo reconocí en mi obra, ¿no?, El APRA entre dos orillas, 80 años de aprismo ya hace 15 años. Entonces hay un cambio ahí importante. El militarismo se modifica sustancialmente. Ya dejó de ser el militarismo, se expresaba hasta ese momento en un caudillo militar que tomaba por asalto el gobierno. Haga el militarismo, toma parte de lo que antes había hecho el APRA, estudiar detenidamente los problemas peruanos y presentar alternativas políticas. Entonces ya es un militarismo que irrumpe dentro de la política en momentos determinados, pero con una ideología, con pensamiento. Esa primera irrupción se hizo con Velasco, donde ya no fue el asalto del poder de un militar, sino fue el tratar de implementar en el Perú grandes reformas previamente preparadas por el ejército y las Fuerzas Armadas. En la década de los fines de los 80, inicio de los 90, el Perú estaba en una situación similar. Se necesitaban grandes cambios. Grandes cambios que los diferentes actores políticos del Perú no estaban en esos momentos condiciones de implantar. Y el ejército toma una figura. Ya no puede tomar el poder porque la opinión pública internacional no lo permite, y implantó su plan de gobierno, sus grandes modificaciones en el gobierno de Fujimori. Yo tengo pruebas palpables, tangibles, que todas las grandes reformas que se hicieron durante el gobierno de Fujimori fueron estudiadas, preparadas previamente y estaban dentro del proyecto militar. Hoy día, les puedo decir, con conocimiento pleno de causa, ya existe un proyecto de reforma política en el Perú dirigido por los militares que tratan y van a tratar de imponerlo a partir del 28 de julio de este año. Nuevamente con un gobierno civil, pero el proyecto ya está, ellos ya lo tienen preparado. Entonces hay un cambio del militarismo. Hay un cambio también del clericalismo. El clero
paulatinamente dejó de defender mayoritariamente los intereses de los ricos, de los poderosos, y surge la teología de la liberación. Surge un credo comprometido con las exigencias sociales. Y todo esto va a repercutir enormemente en todo el planteamiento político peruano a partir de la década de los 70. Entonces, son cambios fundamentales. Y también cambió el civilismo de Frac. Ya habían perdido las tierras con Velasco, habían perdido grandes de sus poderes. Y los descendientes de todos los grandes oligarcas, de todos los grandes civilistas, van a organizarse nuevamente, y es ahí donde surge el movimiento caviar. Mi tesis, que la he defendido muchas veces, es que el movimiento caviar está conformado por los descendientes de los grandes oligarcas y de todo el civilismo del Perú. Hay un cambio. Frente a ello, hay también dos aspectos que van a tener mucha importancia. En el tomo 32 de mi Historia de la Filosofía, dedicada al socialismo del siglo XX, señalo que el marxismo, que ya se había puesto desde sus inicios, el marxismo-leninismo, de espalda al avance de la ciencia, de la filosofía, sobre todo con la obra el materialismo y empiriocriticismo de Lenin, ya estaba completamente desfasado. Fue perdiendo paulatinamente el respeto, y ya no lo dejaron de seguir los grandes intelectuales de las universidades europeas. Pero surgió un hecho que le dio una nueva primavera, que retrasó su debacle, que fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana le dio una nueva primavera al marxismo-leninismo. Fue una gesta, indudablemente, como pocas veces se han dado en la historia, con una gran repercusión en todos los aspectos, sobre todo acá en el Perú, donde estas posiciones de izquierda marxistas fueron desplazando a todos los movimientos sociales anteriores, entre ellos, por ejemplo, acá en el Perú, al aprismo. Pero eso no podía continuar. Muchas posiciones del marxismo, como la dictadura del proletariado, lógicamente equivalía a decir un círculo cuadrado, ¿no? No tenía ninguna lógica. Y todo eso se viene abajo con la gran revolución de mayo del 68 de París. Es ahí donde se da ya el término, ahí empezó la agonía del marxismo-leninismo. Esto lo vi yo desde los inicios en las cambias de ideas fraternales, porque en ese momento fuimos muy amigos y nuestra amistad fue muy sincera y muy cercana hasta el año 83, que tuve con Alan García. Discutimos mucho sobre este asunto. Él era de una posición contraria a la mía. Él decía en ese momento que la Revolución de Mayo y el año 68 lo que demostraba que el marxismo se iba a imponer y que por lo tanto el aprismo tenía que seguir una orientación de izquierda radical, mientras que yo defendía lo contrario, que ya ahí se iniciaba la debacle del marxismo. Y el tiempo me dio la razón. Hay algo importante que fue señalado simultáneamente por Bertrand Russell en 1972, y sobre eso escribió incluso una obra, una de sus mejores obras, pero sumamente académica, de Sartre, que se llama Crítica de la razón dialéctica, donde señalan qué es lo que pasó con los movimientos de izquierda en Europa, que van a tener una gran repercusión en todo el mundo. El maoísmo de París empieza a organizarse, partiendo de determinados conceptos. En primer lugar, el retorno no solamente a la lucha armada, sino a posturas terroristas. Hay que provocar al Estado burgués con esos actos de terrorismo, porque el Estado burgués necesariamente, para poderse defender, va a tener que ponerse al margen de la Constitución, y por lo tanto es ahí donde nosotros entramos y defendemos los derechos humanos.
la nueva consigna ya no es la dictadura del proletariado, la nueva consigna son los derechos humanos. Terrorismo y después defensa de los derechos humanos. Este planteamiento lo escribió, tanto Russell como Sartre en 1972, van a ser ya 50 años, y yo lamento cómo no hubieron oídos que escuchasen y mentes que reflexionasen de lo que está pasando, porque está ahí el origen del Sendero Luminoso. Es el nuevo rostro del marxismo, llamado maoísmo, pero que en el fondo, más que movimiento asiático, fue un movimiento francés, y eso está completamente señalado. Y eso va a tener una enorme repercusión en la política y en el desarrollo de la política del Perú a partir de ese momento. Hay también otro hecho ajeno a la política, pero que tuvo muchas repercusiones. También alrededor del año 1972, ¿no?, cuando se le pide a Estados Unidos que dé el logo, que era el patrón del dólar, y se le daban los billetes, famoso problema que tuvo con De Gaulle, Estados Unidos, y lo siguió en eso todo el mundo, ¿no?, terminaron con el patrón monetario. Ya la moneda no tenía algo objetivo que lo sustentase. Ya no había plata, no había oro, no había metales preciosos o joyas o lo que sea. Dejó de tener fundamento tangible. Eso permitió que Estados Unidos incrementase su poder económico, pero a un exponencial nunca visto, porque importaba los bienes de todo el mundo y los pagaba usando la maquinita. La emisión de billetes que terminaban siendo papeles que invadieron a todo el mundo. Este hecho del gran poder que va a tomar Estados Unidos usando la maquinita, la emisión inorgánica, como se llamaba en ese entonces, va a ser decisiva en el desarrollo del mundo. Muchos años después, en el año 91, recuerdo, el presidente Fujimori me citó a una reunión conjuntamente con el ministro de Economía, la gente del Banco Central de Reserva y los directivos de las comisiones de Economía, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y yo les puse una ponencia, le dije, fíjese, presidente, está pasando esto, lo que debemos hacer con previsión al futuro es tener nuestras divisas en oro, no en dólares, sino en oro. Fíjese, si se hubiese tomado esa decisión en esa época, todas las divisas que tendríamos, porque el oro fue duplicando su precio año tras año, solamente manteniendo lo que se tenía. Al presidente Fujimori le pareció muy bien mi intervención, pero mi amigo, el ministro Boloña, señaló que eso no se podía hacer porque dependíamos mucho en ese momento de Estados Unidos. El Perú salía de una crisis como nunca se había visto y que por lo tanto no era conveniente y no se hizo. Pero este cambio en el que la moneda pierde completamente su base sólida, su base material tangible, ya no representa una moneda, una cantidad determinada de un tal precioso de lo que sea, fue decisivo y desastroso para todo el mundo, y esto va a repercutir en la política. En el año 80, creo que ahí nos quedábamos, en el año 80 hubo una reunión muy especial y va a venir por acá un factor importantísimo, porque acá se va a iniciar algo que va a ser nefasto para el Perú a partir de 1980. Ya no se tenía pues la idea de crear las empresas congestionarias con participación de los trabajadores. El presidente Morales Bermúdez incluso aprobó mi proyecto para en Sedapal tener un proyecto piloto, porque yo goberné Sedapal en alianza plena, ¿no?, en cogobierno con el sindicato casi de ultraizquierda. Si no, se trató de modernizar las empresas públicas, ¿no? El presidente Belaúnde
incluso me pidió para que dejase Sedapal y fuese al FOPEX. Fui el primer gerente general del FOPEX, el Fondo de Promoción a la Exportación, que fue la primera empresa que se creó en el Perú, que ya no dependía del sistema de control, que estaba completamente dentro de la actividad privada, ¿no? Para que pudiese cumplir su rol. Un primer ejemplo que se pensaba poner. Y también me convocó conjuntamente con Manuel Ulloa para ver todos esos decretos legislativos que trataron de modernizar al Perú, ¿no? En el año 80, y entre ellos hubo uno en el cual incluso yo intervine. ¿Qué es lo que sucedía? El Banco Popular, que era uno de los bancos más grandes del Perú, se fue achicando cuando se hizo asociado, independiente del Banco de la Nación, cuando estaba dentro de la banca asociada. Igual muchos otros bancos. Porque la norma que en ese momento regía era la siguiente: ninguna institución del Estado, no solamente el gobierno central, ningún ministerio, ninguna empresa pública, podía hacer propaganda en los periódicos, revistas, canales de televisión, etc. Lo único que estaba permitido son los avisajes. Por ejemplo, si Sedapal tenía que cortar la luz, lo ponía en un periódico. Igual las empresas eléctricas, ellas estatales. Pero bueno, Hugo, te quedan 3 minutos. una serie de empresas, como seguía la banca asociada, compañía de seguro, que no podían, ¿no?, enfrentarse en la lucha por el mercado con las empresas privadas. Entonces se abrió la puerta. Y se abrió la puerta señalando que las empresas públicas, las empresas del Estado, mejor dicho, que tenían que competir con la actividad privada en un sector, pudiesen hacer propaganda de sus productos. El Banco Popular podía hacer propaganda de sus productos, el Banco Continental, Interval, la compañía de seguro, etc., ¿no? Con ese objetivo de tratar de darles, digamos, mayor agilidad. Se abrió así la ventana. En el primer gobierno de Alan García se respetó un poco, pero fue donde se empezó a abusar, porque vinieron los publireportajes. Vale decir, el ministro hacía propaganda de su labor, pero lo pagaba y salía el logo de una empresa pública. A partir del gobierno de Fujimori, la prensa se convirtió simple y llanamente en la aliada del gobierno, de lo que quería cada gobierno de turno, porque el gobierno le dedicó cada vez gran cantidad de dinero para pagar esto. Y es donde tenemos la prensa es una de las grandes causantes de lo que ha pasado en estos últimos años en el Perú. Bueno, nos quedamos ahí, en otra oportunidad seguiremos más allá. Muchas gracias, Hugo. Y ahora le pasamos la voz a tu tocayo, Hugo Calderón, que queda con la palabra. ¿Me permites compartir pantalla? Espérate, Huguito, espérate. 24 de marzo. Ya puedes compartir, Hugo. Muy bien. Estamos ya menos de un mes para... Ahí está. Hay alguien que está hablando. Si no lo ubico porque... Ok, gracias. Decía que estamos a menos de un mes de la decisión importante para nuestro país. Y bueno, hablar de Keiko Fujimori creo que ya la conocemos de memoria, con verdades y con mentiras, pero la conocemos. Me voy a ir al otro candidato. Les muestro el presupuesto del 2020, porque en plazas públicas estamos
escuchando que el profesor Castillo va a dedicar el 10% del proyecto de apertura del presupuesto nacional a la educación. Si nosotros vemos el gráfico que le estoy presentando, en el año 20 ya era el 17,7%. Y el de salud, que también ha prometido el 10%, perdería el 0,4%. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario sería que no ha hablado del presupuesto, sino del Producto Bruto Interno. De ser así, hacemos una sencilla regla de 3. 17.7% del presupuesto equivale a 31.328.000, que es el 3.8% del PBI. El 10% sería, si la calculadora no me ha fallado, 82.443 millones, lo que equivale al 46% del presupuesto nacional. Pero como ha prometido lo mismo para salud, entre salud y educación se llevan el 82%, no, perdón, el 96% del presupuesto nacional. Sin embargo, esta propuesta fue aplaudida a rabiar en la plaza de Chota. Y es que a veces se nos habla y nosotros no captamos qué es lo que se está diciendo. Me resulta difícil poder vislumbrar qué nos espera con el profesor Castillo, porque no sabemos bajo qué proyecto va a gobernar. Nos ha presentado el ideario y programa de Perú Libre y hace algunas afirmaciones que llaman la atención. Habla de artículos pétreos de la Constitución Política del Perú y dice, son denominados así a las cláusulas innegociables, inamovibles, inmodificables del neoliberalismo en la Carta Magna. Nombramos algunas más resaltantes. Por si acaso el rojo es mío. Dice, en el artículo 6, el Estado terceriza o privatiza su responsabilidad en salud, educación. Ahí me quedo. Pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de educar? ¿Quién tiene la patria potestad de los niños? ¿El Estado o el padre de familia, los padres de familia? Porque si aquí dice terceriza, quiere decir que el Estado está haciendo mal, está renunciando a su responsabilidad y no lo es. En tal caso, el Estado actúa con el principio de subsidiariedad. Si los padres de familia no pueden, el Estado interviene. Y lo dice bien claro el artículo 6, que lo podemos leer ahí, de la Constitución. Política Nacional de Población, etcétera, etcétera. Y dice, la Política Nacional de Población tiene como objeto difundir, promover la paternidad responsable. Como nos ha expuesto magníficamente Hugo, y no hay que sino esperarnos lo mejor de él, efectivamente sabemos nosotros que Marx
al igual que Rousseau, piensa que los niños vienen hechos unos angelitos y que la sociedad los corrompe. Entonces, desde este punto de vista, vamos a Camboya a revisar qué pasó con Pol Pot. Simplemente quitó los niños a sus respectivos padres y los educó, por supuesto, según la ideología marxista. ¿Y qué consecuencias tuvimos de esto? Que obligó a los niños a asesinar a sus padres. Hechos sucedidos en la historia. Pregunto, ¿eso esperamos para nuestros nietos? Siguiente. Dice, el artículo 11 pone a escoger el libre acceso a la salud pública o privada, pero no garantiza la salud propiamente dicha del pueblo. Ahí tenemos el artículo 11 de la Constitución. Díganme si en alguna parte de este artículo dice que el Estado renuncia a su función de subsidiariedad para otorgar salud al pueblo peruano. Pero ese es el lenguaje que nos tienen y que lo aplauden, o diré mejor, lo aplaudimos. Y en el artículo 17 garantiza la educación primaria, inicial, primaria y secundaria solamente. Pero la educación superior no, la privatiza, dice. ¿Y esto es cierto? A manera de anécdota, en la universidad en la que yo trabajaba, para obtener el licenciamiento de la SUNEDU, había que llenar una serie de informes. ¿Y qué observación pusieron? Que en los servicios higiénicos de los varones faltaban 3 urinarios en todos los pisos de todos los edificios de la universidad. La persona encargada, que no iba con cuentos, dijo, pongan 5. Se construyeron los 5, la SUNEDU otorgó los documentos respectivos y salimos certificados. Algunos meses después salió certificada la Universidad Nacional aquí en Arequipa. Y ustedes saben que en las universidades hay profesores que trabajan en varias, y en mi universidad tenía profesores de la Universidad Nacional. Y conversando entre ellos se preguntaron, oye, ya nos han certificado, seguramente ya hay puertas en los baños. Creo que obvian los comentarios. ¿A eso se llama privatizar? Seguimos. Artículo 19. Dice el ideario, porque de aquí parte, como a manera de análisis, exonera de todo tipo de impuestos a las universidades, institutos, colegios y escuelas privadas, habiéndose proliferado miles de ellas sin calidad académica, infraestructura y recursos humanos para garantizar una educación de calidad. Este documento desconoce seguramente lo que es la SUNEDU,
ahorita no recuerdo los nombres de la educación superior técnica y de los colegios. Porque si por aquí está nuestro amigo Víctor Chan, se habría enterado que en el mes de enero de hace 2 años atrás se estaba formando un expediente para exigir a los colegios privados que tuvieran poco menos que un hospital, porque podría ser que alguno de los niños que se educan en ese colegio podría sufrir, qué sé yo, un mal de estómago, un síncope cardíaco o una ruptura de huesos o lo que fuera. Y entonces había que tener médico, enfermera y medicina, medicamentos. Y eso lo tenían que hacer de enero a marzo. Felizmente que no se produjo. Pregunto, ¿algunos de nosotros hemos trabajado en Colegio Nacional? Y si no lo hemos hecho, recordemos la escuelita que teníamos donde íbamos a hacer práctica allí en Moyopampa. Tenía todas las comodidades. No teníamos que irle a pedir al padre Kashi que nos regalara bolsas de azúcar y con tizas a colores, pintar en ese papel para tener siquiera una lámina. Sigamos. Habla del artículo 59. Otorga la libertad de empresa, comercio, industria, de empleo, de finanzas, es decir, libertad solo para los ricos. Ahí tenemos el artículo 59. El Estado estimula la creación de la riqueza y garantiza la libertad de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en la esquina de mi casa, los que han tenido oportunidad de venir, de honrarme con su visita, recordarán que había una buñuelera. Primer día, mejor dicho, 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario. Nuestra parroquia es su parroquia, viceparroquia es Virgen del Rosario y mi urbanización es Virgen del Rosario. Viene la procesión y una señora, ese día, su cajoncito, su primus, un perol y vendía buñuelos. A los meses ya no era el cajoncito, era un carrito. Y ya no eran solo buñuelos, eran buñuelos, arroz chaufa, tallarín saltado, mazamorra morada, arroz con leche. Y en la esquina de enfrente su hija vendiendo el emoliente. ¿Está prohibida la empresa privada? ¿O eso no es empresa? Hace alusión al artículo 58. Dice, se refiere que la iniciativa privada es libre, con lo que debemos deducir que la pública no lo es. Y aquí está, la iniciativa privada es libre, ejerce en una economía social de mercado. Economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién modificó esta economía social de mercado? No fue el señor Toledo, que llegó al poder apoyado por la izquierda. No era el Pachacútec, no era el que había crecido desde Lustrabotas, según me dicen que eso lo inventó el periodista de IDL Reporteros, se me fue el nombre.
Y ahí está la economía social de mercado, con sus propias características, que fue promovida en los años 40 y cuando terminó la Guerra Mundial invadió Europa y Europa se levantó en 2x3 gracias a la economía social de mercado. Pero si está saboteada, Hugo, te faltan 3 minutos. uy. Luego, ya. Luego, entonces viene la libertad de empresa, privada y pública, pero restringe a esta última solo autorización expresa. Claro que tiene que tener autorización expresa. Acordémonos que el cine Colón, si mal no recuerdo, que queda allí en la Plaza San Martín, que de cine ya no tenía nada, perdón, sí tenía, pero de determinada gente que le faltaba ropa. ¿No era del Estado? Entonces, ¿merece o no merece un control? Y así, ya Huguito ha dicho con mejor conocimiento que el mío, que el marxismo, pues, mejor dicho, el marxismo recibe su manera de ser oficial, porque Rusia era el Vaticano de Marx, con el marxismo-leninismo. Y si somos racionales, cayó Rusia, cayó el marxismo-leninismo. Y yo me acuerdo que el padre José Ramón Gurruchaga, cuando hicimos las jornadas del Concilio Ecuménico en todo Chosica y nosotros participamos, y a mí me tocó ir al Colegio Josefa Carrillo y Albornoz. Y el padre Gurruchaga allí dijo: China tiene razón. Tiene que conquistar el poder por la fuerza. Porque por las urnas no se puede. Por lo tanto, que el Señor hoy nos diga que no es comunista, que no es esto, que no es lo otro, falso. Porque así como China tuvo razón, debemos reconocer que el extremo del marxismo es lo que hace el señor, el llamado presidente Gonzalo. Ahí es donde vamos a llegar. Y entonces, ¿a qué tanta mentira? ¿Por qué no nos dice la verdad? ¿Por qué tiene que estar disfrazándose? ¿Por qué tiene que estar escondiéndose? ¿A qué tiene miedo? ¿A la verdad? ¿O tiene miedo a que el pueblo se dé cuenta de que va a perder los pocos valores democráticos que tiene? O por lo menos tiene el derecho de decir a un presidente ladrón, le puede decir ratero, ladrón. Y no que a un presidente que roba y a un presidente que mantiene en hambre a su pueblo hay que aplaudirlo, porque si no, no recibo lo poco que recibo. Nuevamente les vuelvo a decir, pensemos en nuestros nietos y en los hijos de nuestros nietos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Hugo Calderón. Y ahora le pasamos el turno a Raúl Venero, que queda Cierra con la palabra. Espérate, cierra tu pantalla. Ah, ok. Bien, Raúl, te escuchamos. Gracias, buenas noches con todos. Les voy a pedir disculpas, no voy a poder quedarme todo el tiempo, ni siquiera utilizar todo el tiempo que me han asignado, porque me acaban de llamar, ya empieza la inauguración del local de Patria Libre acá al lado de mi casa, y tengo que estar ahí. Bueno, entonces me voy a limitar
¿Tengo pantalla o no? Sí, No parece. tienes pantalla. Ya, ok. Entonces, me voy a limitar solamente a terminar lo que había empezado el otro día, pero haciendo algunas precisiones. En primer lugar, yo creo que quienes deciden tienen toda la razón, tienen todo el mérito, todo el derecho de dudar, de tener incertidumbres, miedos ante el riesgo. Es normal. Es completamente cierto. Y es normal. A lo que no tienen derecho es a confundir criterios con puntos de vista, que son diferentes. Entonces, ahí hay una diferencia enorme. Un campesino, un obrero, un estudiante no piensa en general con el mismo punto de vista de un financista, de un industrial, de un comerciante. Tienen otros puntos de vista. Simplemente porque tienen otras condiciones de vida. Tienen otras necesidades. Tienen otros intereses. Y tienen otros intereses históricos. Esa es una diferencia que hay cuando buscamos y queremos tomar decisiones. Y entonces la información que buscamos es completamente diferente, pues. Algunas informaciones son cuentos, pero no son reales. Ni siquiera del nivel empírico. Ni siquiera eso. Entonces, el que decide naturalmente va a tener que decidir de manera miedosa, arriesgada y con esa incertidumbre, cuando en realidad lo que hay que tener son precisiones. Y para tener precisiones hay que tener certezas. Todos ustedes y todos nosotros tenemos certezas de quién es Keiko Fujimori. No lo dudamos. Tenemos certezas. Todos nosotros tenemos certezas de cuál ha sido la política económica durante estos 30 años. Y yo diría más. En Caracoto, donde yo salí, el año 59, con Julio González, el 15 de enero del año 60, para venir a Magdalena, sacábamos el agua del pozo. 6 meses antes, en julio, inauguramos el motor de luz. Yo fui a cantar ahí me conoció Julio González y de ahí establecimos una relación y por eso vine. Vayan ahora ustedes a Caracoto a ver si hay agua potable. ¿Cuántos años han pasado? Y al lado hay una fábrica de cemento que se lleva todo el agua. Y están a 100 metros, quizá menos, del ferrocarril que va no solamente de Juliaca a Puno, sino de Puno hasta Cusco, Arequipa. Y en Juliaca, a 8 kilómetros, hay un comercio inmenso. Pero en Caracoto no hay agua. Ese pozo donde yo vi por primera vez una vagina abierta, de una mujer que sacaba agua del pozo, existe. Y no estoy contando ningún cuento, lo he visto en febrero del año 2011. Entonces, yo vivo en un país donde hay esas cosas, o donde hay mineras y hay problemas, no hay urbanización, no hay agua, no hay luz, o hay otras donde sí han avanzado. Claro, si nosotros fuéramos párrocos, haríamos lo que todos los párrocos hacen, pues. Pero es otra misión. Esa es otra misión. No es la del ciudadano. Entonces, hablemos de certezas, de cosas que conocemos, no que nos imaginamos.
no de las especulaciones, no de nuestras deducciones especulativas, no, certezas. Esto es un problema muy serio, porque así podremos tomar predecisiones, pero decisiones no, siempre estaremos temblando. Y en política no hay por qué temblar. Tenemos que estar seguros, nosotros somos personas de 70 años. No hemos vivido en el cielo. Hemos dejado el oratorio hace 70 años. Y Magdalena hace 50. Yo no creo en un debate o una presentación seria de lo que está pasando en el país con especulaciones. Lo que sucede en el país es sumamente grave y es sumamente serio. Y más, con lo que acaba de decir Hugo, de que hay un partido político militar armado, porque está armado, porque detenta el poder de las armas con el sueldo y los impuestos de los peruanos, y que tiene un proyecto político, es muy serio. Eso debe ser primera plana en el comercio y en todos los periódicos. Yo lo dije el otro día. Y esa es la novedad. Y a eso sí tenemos que tenerle miedo, porque ya tuvimos varias dictaduras y militarotes, tiranos, genocidas. ¿Por qué no devuelven a Morales Bermúdez a Italia para que se consuma en su prisión? De eso no se habla. Entonces, yo creo, y me van a disculpar porque me entusiasma hablar de estas cosas. No estoy amargo, ni estoy ofendido, ni estoy resentido, como algunos pueden estar pensando. No, me entusiasmo porque es mi profesión. Entonces, tenemos que hablar, pues, de realidades. Se dice que la salud, miren, amigos, hermanos muy queridos, yo hice esto. Y lo hice no para llenarme de plata ni para hacerme millonario. Esto hice yo. Hugo García alguna vez me dijo, yo quiero invertir en tu empresa, ¿no es verdad, Hugo? Y fuimos a ver, ¿no? Y fuimos a verla inclusive en el carro con mi hijo. ¿Y esto? Yo no tenía un sol en el bolsillo cuando empecé a hacer esto. Lo único que hice fue un proyecto. Y Babana Cao, que Hugo muy bien sabe quién es, me presentó al gerente financiero del Banco Continental. Entré a las 9 de la mañana a conversar con él y a las 11 el gerente me dijo, muy bien, tu proyecto es rentable y tienes los $175,000 que quieres para equipamiento y todas esas cosas. Mi objetivo no era hacerme millonario. Dejé mi trabajo en el Congreso para hacer eso. ¿Y saben por qué? Porque Fujimori lo que hizo es mandar a la calle a cientos de trabajadores del sector del Estado, y eran hijos que pasaban de colegios privados a colegios públicos, perdían sus seguros, y el hombre quedaba desocupado. Y eso no es de 1800, 1090, 91. Y lo único que hice fue ponerme a pensar y ver la documentación, el material que venía de Chile sobre las ISAPRES y sobre la AFP. Ver los diseños y dije, se puede hacer esto. Voy a ver. Un ex ministro de Economía, de Alan García, con la gente que trabajaba con él, Saberbein, me hizo el estudio de mercado en la avenida de Arequipa. Hicimos la encuesta, todo, y con ese resultado, una inversión de $1,500, creo que fue.
hice el primer plan de salud para estudiantes. ¿Y por qué? Porque el Estado, pues, en esa época, recuerden lo que era el IPS, no tenía servicios de atención médica para los estudiantes. Pese a que desde los años 50 Odría ya había puesto en las grandes unidades escolares espacios para tópicos. Y acá está. No estoy hablando en el aire, no son cuentos. Esto, yo he trabajado hasta 2006 con esto. Todos los tecnológicos, los colegios nacionales más grandes de Lima y un solo instituto privado, el IDAT, Amurús. ¿Y el costo cuál era? $30 para Amurús y el IDAT, que tenía 14,000 estudiantes, y 30 soles para los públicos. Y ahora que se habla de vacunas, ¿qué era lo que hacían? Todos los del Instituto Pardo eran vacunados gratuitamente una vez por año. ¿Y con qué plata? Yo no ponía ni un centavo. Eran las vacunas de los centros de salud de La Victoria, que no tenían la capacidad para vacunar a su población. Y entonces yo aprendí eso, a administrar aquello que el Estado no podía hacer, pero que tenía, pero que no tenía las condiciones de personal, etcétera, para movilizarse casa por casa y vacunar. Yo tenía 4,000 estudiantes en el Pardo, en el Fernandini, en el Arauz Pinto, en el Colegio Bartolomé Herrera, en el Bello, etcétera. Lo que quiero decir es esto. Hemos transcurrido desde 1950 la época con 3 modelos. El primero, el de sustitución de importaciones, que duró hasta 1970. En donde lo fundamental fue importar para vender productos hacia el exterior o hacia el mercado interno. Y eso fue un fracaso. Quien más lo desarrolló fue Velázquez. Luego hemos tenido la restitución de las importaciones a partir de la UNDE y los Chicago Boys en toda la década del 80 y la crisis de la hiperinflación. Todos esos 2 modelos se fueron al diablo. La respuesta a esos modelos fue el liberalismo, el neoliberalismo. Y el neoliberalismo dio la respuesta en el sentido siguiente. Primero, el Estado es un mal administrador, es un chancho que hay que adelgazarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Se privatizaron las empresas a precio huevo, como se dice. Pasaron al sector privado y nos vendieron la idea de que el sector privado es el motor de la economía nacional y que nos iba a dar de comer. El resultado del neoliberalismo lo estamos viviendo ahora. Una ministra que dice toda la teoría del neoliberalismo que tenemos, y lo dijo en la Cámara frente a los congresistas, no tiene un manual para administrar un país como el nuestro que tiene el 90% fuera del mercado informal. Estamos ahora ahí. Hemos pasado por esos 3 momentos y estamos con una estructura productiva paupérrima, desarticulada, con un mercado interno chiquillo, pequeño, y con producción agrominera exportadora
sola y exclusivamente buscando mercado fuera. Entonces, las generaciones que vienen, los hijos, los nietos, tendrán pues que ir a la informalidad. Lo otro, se ha tocado el problema de la educación. Yo trabajo en educación desde que llegué de Europa prácticamente, más desde que salí de Chosica. Y les voy a decir, solamente las universidades. La SUNEDU ha hecho una reforma con la ley universitaria, es cierto, pero no es la divina pomada. Ustedes tienen que saber. En las universidades públicas hay profesores ordinarios que son auxiliares, asociados y principales. Y el presupuesto que se le da a la universidad no alcanza. No alcanza. Tan es así, hoy día me ha llegado a mí la convocatoria para concurso de cátedra, ¿no? Y un profesor con maestría, con clase magistral, con documentación, con experiencia, con 5 o 6 años de experiencia docente en el curso que piden, la mensualidad que ofrecen son 1.200 soles mensuales. Eso es lo que da el Estado. Pero las universidades, por los ingresos propios que tienen, contratan terceros y pagan 950 soles el ciclo. Eso sucede en la universidad pública. Cuando yo estuve en la San Martín de Porres, universidad privada, Raúl, te faltan 3 minutos. ¿ok? La plata de la universidad iba en las noches al banco de la construcción. La universidad compraba un carro y lo vendía 3 veces dentro de la misma la misma universidad, de facultad en facultad, con Peña Cabrera. Ahí conocí la corrupción. Le dediqué 5 años de mi vida y logramos sacar a Peña Cabrera. Y ustedes tienen que saberlo. Y si no lo saben, entérense ahora. Yo sufrí prisión por eso. $25 años dejé la universidad. Yo salí libre de polvo y paja. Nunca alcé un centavo. Pero saqué un rector, que no es fácil. Puse la Contraloría, el Congreso, los diputados, los senadores, votaban para mi restitución. Yo le dije, no, yo no regreso ahí. Eso es un antro. No regreso. Y no regresé. Hasta ahora, hace poco que he vuelto a regresar a la vida académica. Perdí mi nombramiento. Perdí mi carrera académica. En el sector público igual, fui director de la Escuela de Autogestión Empresarial. Fue difícil para tener un nombramiento, porque no me reconocían ni lo de la normal, ni lo de París, nada. Al final gané y me nombraron. Pero el año 89, Alan García se llevó el financiamiento que nosotros teníamos de PNUD OIT y me dejaron sin plata. Igual, me fui donde Oreste Rodríguez y le dije, acá está mi renuncia a la dirección de la escuela y también a la administración pública. Esas son las miserias del Estado. Y la buena voluntad no basta. No basta ser puros. No basta ser buena gente. Haber sido educados en los salesianos, donde sea, no basta. Hay que luchar. Hay que pelear. Tiempo, Raúl. Y entonces lo único que les quiero decir es que la historia no la hacen los hombres, las personas. La historia la hacen las masas.
Y ese es un principio teórico, político. Y es por esa avalancha, por ese huaico que hay ahora, que el Perú puede cambiar. Ponerse de observador al frente del río o al costado del río nos puede costar. Puede costar. El cielo a mí no me tiene sinceridad. He perdido un hermano que trabajó mucho. Y ahí entendí lo que es la muerte. Y lo único que hice es entregarle un relicario con una hostia consagrada en su mano y enterrarlo con él. Vamos a construir. La vida a la cual se ha referido Arápovis merece vivirla como la vivió Jesucristo, peleando, luchando, hasta el último, aun cuando tenga. Ya, Raúl, el tiempo venció. Ya. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Y ahora le toca el turno a Carlos Salazar, que curiosamente está sin color, está en blanco y negro, pero espero que sus ideas sean coloridas. Adelante, Carlos. Permítame para compartir pantalla. Sí, está permitido. Entra nomás. Bueno, gracias al Poder Judicial, Electoral, al Congreso y a los medios por darnos... No hay nada en la pantalla. ¿Ah? ¿No está saliendo? Pantalla. No está saliendo nada. Siendo el plan estratégico, entonces, el eje de información, el eje 4, tiene relación con el entorno. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias al Salvador, Poder... apaga tu micro. Salvador, apaga tu micro. Gracias al Poder Judicial, Electoral, al Congreso y a los medios por darnos un problema que no sabemos cómo resolver. ¿Por quién votamos? ¿Para presidente? ¿A la jefa de la banda de lavado? ¿O por un candidato que no nos demuestra extremos de su jefe? O sea, no nos demuestra que está sujeto a su jefe de su partido, el médico Cerrón. Yo publiqué varios de estos artículos en Facebook. El 16 de 4 del 21, ¿por qué llegamos a esta segunda vuelta con mayor incertidumbre? En el Congreso, donde Keiko tenía 73 congresistas, la comisión presidida por Patricia Donaire logró que todos los miembros de su comisión multipartidaria lograran recomendaciones de transparencia y alguna idea de la misma comisión. El congresista Mike Torres consideró como un insumo. Así empezó a construirse el camino para el triunfo de Keiko. Como PPK era un problema para su proyecto, empezó a buscar la sinrazón para vacarlo. Cuando lograron que renunciaran, creyeron que Vizcarra les iba a hacer caso, pero fue más inteligente y cerró el Congreso. Con el nuevo Congreso, por su falta de conocimiento, fueron presa fácil para seguir con su plan. Keiko comenzó a contratar o conquistar asesores que estuvieran en contra de ello para que la población se diera cuenta que ella estaba cambiando. La cantidad de partidos que presentaron candidatos, la mayoría eran vientres de alquiler, con candidatos improvisados. Solo les interesaba llegar al poder comprando voto o falto, que los electores no se enteraran de este plan, y siguiendo con su proyecto se logró que Keiko pudiera ganar para pagar su deuda con los empresarios. Eso es lo que tenemos hoy, con otro candidato del pueblo que no estaba en sus planes. Solo era el peón para quitarle votos a Verónica. Análisis de la votación. Miremos números y saquemos conclusiones. Población total, 32.625.948 peruanos según el INEI. Electores válidos, 23.794.031 peruanos. Fueron a votar 16.830.097, en porcentaje 70.73%. Actas, en ese momento, estoy sacando información de las actas procesadas al 98.45%. Porcentaje de votos de Castillo, participación 19.09% de la población total, fue 7%. Porcentaje de votos de participación de Keiko fue de 13.99% de la